Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería Larrañaga. Bienvenido, reverendo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo Noel, equipo y radio oyentes. Muy buenas tardes a todos o buenas noches, según el momento en que se esté escuchando. Totalmente. Como siempre, saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones, en la página web y también los que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, en las redes sociales. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, La Palabra Hoy. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Como dice el himno y también nos dice el Salmo 119, nuestra vida siempre está continuamente en peligro, mas nunca nos olvidamos de las promesas del Señor, confiando en Él, confiando nuestra vida en sus manos, confiando al mundo en sus manos. Vamos pues a comenzar nuestro programa teniendo pues este momento de depositar en las manos de Dios este espacio, nuestra vida y nuestro mundo. Reverendo, comencemos pues con un breve momento de oración. Señor y Padre que estás en los cielos, con total confianza, con absoluta confianza en tu palabra, en tus promesas y en tu poder redentor, en esta tarde, Señor, comenzamos este programa con la ilusión con la que lo hacemos siempre y con la finalidad de que la esperanza que transmite la revelación de Jesucristo llene toda la tierra. Especialmente en momentos como estos, Señor, en que la guerra o diferentes guerras en diferentes lugares están azotando a la humanidad, a pesar de las crisis económicas y de todo lo que puede suceder en nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestra existencia, nuestros caminos, sabiendo que tu palabra realmente es nuestra luz. Esa palabra que nos revela a Cristo, a tu Hijo, que es tu verbo encarnado, tu palabra viva. Y te damos las gracias por ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Hoy en la oración de las 6 de la tarde, hacíamos mención de eso, de la necesidad que tenemos de Dios, de su paz, de su presencia en nuestra vida, ya que guerras por distintas zonas, hambre por otras zonas, sequías por otras zonas, crisis económica precedida por la pandemia y pues la verdad que necesitamos el auxilio y la intervención del Señor. En esta ocasión, en nuestro espacio de la palabra, hoy vamos a continuar con las reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos, y hoy vamos a dedicar un programa especial al capítulo 16 de San Marcos, y con este vamos también a finalizar esta serie de reflexiones en torno a este santo evangelio. De manera que el tema de hoy para este programa, para este espacio, será el capítulo 16. Para mis pasos, luz en mi sendero, lámparas tu palabra. Recordamos a nuestros oyentes que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quieran hacer en torno a este tema, está la línea de nuestro WhatsApp abierta y pueden enviarlo pues sus reacciones al 698-680696 si están en el territorio nacional. Si están fuera de él, en cualquier otra parte donde en este momento están sintonizando Radio Anglicana, pueden enviarnos sus comentarios a nuestro número de WhatsApp al número signo positivo 34 698 6806 96. Allí pueden enviarnos sus reacciones en la página web.
Ahí tienen un link directo para el WhatsApp de Radio Anglicana, y también aquellos que nos sintonizan en las aplicaciones móviles. Allí también en la opción de más, ahí tienen también un link directo para escribirnos al WhatsApp de Radio Anglicana. Como sabemos, entre todos hacemos este programa y así también nos enriquecemos todos. El tema de hoy, capítulo 16 de San Marcos. Cumplir tus leyes, sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Entramos pues de lleno, Juan Mari, a este programa y hablando del capítulo 16, ¿por qué este capítulo 16 de San Marcos se percibe en algunos sectores, sobre todo entre los biblistas, los estudiantes de la Biblia, como un capítulo extremadamente controvertido? ¿Por qué, Juan Mari? Pues mira, no solo es que sea un capítulo extremadamente controvertido, como tú dices muy bien, sino que es probablemente el capítulo más difícil, no ya del Evangelio según San Marcos, sino de los 4 evangelios. Y hay incluso algunos que han dicho que es de todo el Nuevo Testamento. Y la dificultad consiste precisamente en que de los manuscritos griegos que se conservan hoy sobre los evangelios, concretamente el Evangelio de San Marcos, los mejores manuscritos, los más fiables, los que presentan con mayores visos de realidad lo que fue el texto original, pues tienen el problema de que concluyen todos ellos en el versículo 8. Y ya no hay más, es decir, se termina en el versículo 8 y luego se da por terminado el Evangelio. Eso significa que el resto, todos los otros versículos que nosotros normalmente leemos en el capítulo 16 de San Marcos, en las versiones bíblicas que se utilizan en el día de hoy, son un añadido posterior. Bueno, en realidad, para ser honestos, en los manuscritos griegos menores, no en los más importantes, no en los que están más cerca del texto original, en estos manuscritos menores aparecen a veces otros versículos, otros finales del Evangelio según San Marcos, algunos extremadamente breves, casi un versículo o dos, otros un poquito más largos, otros incluso excesivamente largos, pero en realidad lo que aparece hoy en la mayoría de las ediciones actuales de la Biblia es, de todas esas ediciones, pues una larga que se ha considerado como la mejor, pero tiene todos los visos de ser algo que se introdujo en el Evangelio más tarde. O bien porque algún escriba o algún copista debió considerar que era demasiado breve el final de San Marcos, solamente 8 versículos, o bien por considerar que había quedado incompleto. Es decir, que faltaba algo o que quizás el final original se había perdido. El caso es que no hay hoy en día respuestas demasiado claras, ¿no?, para este problema. ¿Qué ocurre con este capítulo 16? Lo único que sabemos seguro es que en los mejores manuscritos este capítulo solo tiene 8 versículos. E incluso hay alguna edición actual de las Sagradas Escrituras, como la llamada Biblia textual en su primera edición, en sus primeras ediciones, que si abrimos el Evangelio según San Marcos y vamos al capítulo 16, veremos que se termina en el versículo 8 y ya no añade más. Simplemente algunas notas a pie de página dicen los versículos tal a tal, 9 a tal, que aparecen en tales versiones, pues son añadidos posteriores. No se encuentran en el texto original o en el texto más ajustado a lo que debió ser el texto original. Como decimos, la discusión sigue abierta. Palabras la luz, luz. Interesante dato a tener en cuenta. Y bueno, en base a esto, Juan Mari, se narra la resurrección de Jesús, así como se había narrado también su pasión, su muerte, que se utilizó mucho detalle, se hizo mucho énfasis en todo lo sucedido.
Pues mira, muy buena pregunta, Noel, muy buena pregunta porque curiosamente no, no se narra. Vamos, pero no es que no lo haga el evangelista San Marcos. Lo que ocurre es que no lo hace ninguno de los 4 evangelios si lo leemos bien, si lo no hace falta hacer una lectura muy profunda, basta con una lectura muy superficial. Fijémonos bien en el relato del evangelio marcano, ¿no? El capítulo 16 de Marcos que tenemos ahora como objeto de nuestra reflexión. Lo único que nos narra el evangelista es que las mujeres que acuden al sepulcro reciben la noticia de la resurrección del Señor por esos mensajeros celestes que lo comunican. En otros evangelios, pues se va, por ejemplo, en San Mateo, en San Lucas, en San Juan, incluso se va a indicar, pues se va a destacar algunas figuras femeninas, sobre todo la figura de María Magdalena, especialmente en San Juan, como alguien que va a vivir realmente muy de cerca el impacto de la resurrección, ¿no? El hecho de saber que su Señor ya no estaba allí cuando ellas llegaron, pues para efectuar todos los ritos propios del judaísmo en relación con los cadáveres, ¿verdad? ¿Qué está diciéndonos con esto el evangelista San Marcos? ¿Y qué están diciendo también los demás evangelistas que escriben después de él? Nos están diciendo que la resurrección de Cristo será siempre uno de los grandes misterios contenidos en las Sagradas Escrituras. Nos están diciendo que no hay relato ninguno de la resurrección, lo mismo que, como muy bien has dicho, sí lo hay de la muerte y además con mucho detalle. De hecho, la semana que viene, incluso en el día del Viernes Santo, pues tendremos, como es habitual y como es tradición en la cristiandad, pues lo que se llama la reflexión o el sermón de las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. Es decir, se recogen hasta las palabras que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando estaba siendo ya crucificado, cuando estaba a punto de morir, o incluso pues detalles como la lanzada de aquel centurión o las burlas de los que estaban allí delante, el repartimiento de su túnica, de sus vestidos, etcétera. Pero sin embargo, de la resurrección no se narra absolutamente nada. Eso sí, se nos dice que sucedió, que tuvo lugar, que es un hecho fundamental para la historia de la salvación, pero, como decimos, queda siempre en el misterio de Dios. No podríamos hacer otra cosa sino especular sobre ello, y eso pues lógicamente no es nuestro cometido. Nuestro cometido será proclamar la resurrección, pero sin poder explicar cómo tuvo lugar. Tu palabra es la luz. Tenemos una inquietud que nos hace un radio escucha y nos dice si a partir del versículo 8 son añadidos a este evangelio, si se logra demostrar, me imagino que de momento es una hipótesis, ¿esto le restaría valor al resto de textos que tenemos en dicho evangelio? Muy buena pregunta y desde luego agradecemos de verdad que nuestros oyentes hagan el programa tan bien como lo hacen, ¿no? Habitualmente. Así es, efectivamente. Vamos a ver. El problema que se plantea pues no es desde luego un problema sin importancia, ¿verdad? Si el Evangelio termina realmente en el versículo 8, como están evidenciando los mejores manuscritos, ¿qué hacemos con todos los demás? Bueno, pues esos añadidos que vienen ahí, si los miramos bien, lo que están haciendo es, pues son muy similares, muy parecidos a otras historias que aparecen en los otros evangelios. En los otros evangelios no son añadidos porque aparecen claramente atestiguados en los mejores manuscritos que los contienen, ¿no? En los más fiables, pero sin embargo en el de San Marcos no. Muy probablemente algún escriba o alguno de los copistas del Evangelio pues debió notar que había una gran diferencia entre lo que narraba San Marcos y lo que narraban los demás, y lo que hizo fue reelaborar ese fin para adaptarlo ahí y colocarlo detrás del versículo 8. Ahí nos encontramos evidentemente pues el testimonio de la fe de la Iglesia antigua, sobre la resurrección de Jesús, sobre los testigos de la resurrección, sobre las instrucciones del Señor resucitado. Si lo comparamos, vamos a ver que es pues muy similar a lo que se narra, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo
en el de San Lucas y en el de San Juan. Es decir, es un testimonio real de la fe de la Iglesia, aunque no formase parte originalmente del Evangelio marcano. Eso no le resta, desde luego, su valor de testimonio fundamental de la fe. Lo tiene. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. A continuación del versículo 8 se nos habla de que Jesús se aparece a María Magdalena, luego se aparece a 2 de los discípulos y luego pues le da las últimas recomendaciones a los apóstoles antes de que se produzca la ascensión. ¿Por qué el escritor sagrado, digamos Marcos, presenta este relato de que aparecen estas mujeres como primeros testigos de la resurrección y no los 12 o los 11? Muy bien, y además que, fíjate bien, es que en los 8 primeros versículos del Evangelio de Marcos, digamos, los versículos originales del Evangelio, efectivamente son estas mujeres, los primeros testigos de la resurrección. Bueno, ahí desde luego esto no es un plato de buen gusto para quienes, bueno, pues para quienes se empeñan en callar a las mujeres, ¿verdad? Fijémonos bien en un detalle, el Evangelio de Cristo, da igual si lo narra San Marcos o si lo narra cualquier otro de los evangelistas, el Evangelio ya no entendido como un libro, como un relato, sino como el conjunto del mensaje del Señor Jesús, el Evangelio de Cristo siempre es rupturista con las convenciones sociales y con las convenciones culturales, atención, inhumanas, no humanas, sino inhumanas. Hay convenciones sociales en algunas culturas, hay convenciones pues, de tipo incluso religioso en muchas culturas que han postergado a la mujer totalmente. Sin ir más lejos, en el mundo judío, el mundo que conoció Jesús, el mundo en el que vivió, en el que murió Jesús, nuestro Señor, a veces la postergación de la mujer o la relegación de la mujer en la sociedad pues revestía rasgos de auténtica crueldad, ¿no?, para con el sexo femenino, algunos de los cuales pues están recogidos en los evangelios, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, pues en este mismo evangelio según San Marcos, pues aquel caso que vimos en su día de aquella mujer que tenía o que padecía de flujo de sangre durante tantísimos años y que se acercaba por detrás, por miedo a ser descubierta, para tocar el manto de Jesús, ¿verdad? No hubiera sido aceptado, no hubiera estado bien visto socialmente que una mujer impura, entre comillas impura, según las convenciones sociales judías o las convenciones religiosas judías, pues tocara ni más ni menos el manto del maestro. Eso hubiera sido, pues, hacerlo contraer pues, un estado de impureza absoluta, ¿no?, más siendo todavía mujer, ¿no? Bueno, pues, o también otros casos como en el Evangelio según San Juan, recordamos el caso famoso de la mujer adúltera, de la mujer a la que un grupo de enfurecidos y furibundos varones querían lapidar, querían apedrear, alegando lo que decía la ley de Moisés, pero la cuestión era, y eso nos lo planteamos ahora al leer el Evangelio, ¿verdad? Bueno, si era una mujer adúltera y había que apedrearla conforme a la ley de Moisés, el adulterio no lo pudo haber cometido ella sola. ¿Dónde estaba su compañero? ¿Y por qué razón a su compañero nadie lo quería castigar? En fin, el mundo judío, como decimos, el mundo judío de aquel momento, pues revestía a veces rasgos de auténtica crueldad, ¿no?, inhumanidad absoluta para con el sexo femenino. De alguna forma, Cristo nuestro Señor quiso que aquellas que digamos, por naturaleza, entre comillas, no podían tener voz ni crédito alguno en su sociedad, fueran precisamente las primeras que se iban a convertir en mensajeros, en proclamadoras
en heraldos de la resurrección. Y la resurrección es la resurrección de Jesús, naturalmente, es el acontecimiento que iba a dar un vuelco a la historia del mundo. El acontecimiento que iba a fundamentar para siempre el cristianismo, ¿verdad? Es curioso que nuestro Señor Jesús, que conocía perfectamente bien cómo era su pueblo y conocía cuáles eran los prejuicios de su pueblo, sin embargo, quisiera dar, pues como decimos, una vuelta de tuerca tan absoluta a todo lo que era la forma de pensar de aquella época. Es decir, confiar a mujeres, confiar a personas que no tenían derechos, personas a las que nadie tenía por qué escuchar y que incluso en un tribunal judío, su testimonio no tenía valor alguno, no tenía importancia ninguna, ni siquiera se iba a escuchar. Bueno, pues a esas precisamente Cristo les iba a dar voz. Bueno, es el famoso credo cuia absurdum, ¿no? De Tertuliano. O sea, lo creo porque es absurdo, porque no tiene razón de ser, no tiene lógica. En aquella sociedad no lo tenía. Pero desde luego Jesús nuestro Señor, a lo largo de todo su ministerio, evidenció claramente que para él ese tipo de convenciones no tenían valor alguno y por supuesto esta tampoco. Lo mismo que entre sus discípulos pues había pues un publicano, como dicen ciertas versiones de la Biblia, un recolector de impuestos para los romanos, como era Leví y Mateo, algo que era terriblemente percibido por la sociedad judía. Nadie quería a este tipo de personas. Jesús lo llamó para que fuera uno de sus discípulos y luego sería apóstol y evangelista, según la tradición. Pues de la misma forma Jesús quiso que los primeros que proclamasen su resurrección fueran precisamente mujeres, las que no tenían voz. Tu palabra es la luz. Vamos a ver si puedo hacer algunos comentarios y también acomodar una pregunta que también nos han comentado con el tema de María Magdalena, precisamente, o el tema de la mujer, ¿no? Esta característica de la que nos has hablado, de que pasaban totalmente desapercibidas por la sociedad, habrá sido una de las causas por las que María Magdalena estuvo al pie de la cruz junto al discípulo amado y junto a la Virgen María. Y la otra sería, ¿por qué Jesús elige a la Magdalena para hacerla la primera apóstol de la resurrección? ¿Acaso fue por eso, porque podía pasar más desapercibida, o por darle voz, o porque tenía una fe más fuerte que la de los propios discípulos? Pues muy probablemente por todo a la vez. Muy probablemente por todo a la vez, porque todas estas ideas pues son muy posiblemente ciertas en el caso de aquella figura, ¿verdad? Y desde luego por el hecho evidente de que, como decimos, Jesús se mostró a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio, como hemos dicho, tremendamente rupturista ante situaciones, ante condiciones, ante circunstancias que por muy bien enraizadas o por muy bien entroncadas que estuvieran en su sociedad judía, él las consideraba totalmente injustas, ¿no? Imaginémonos por decirlo así, ¿no? ¿Cómo sería la sorpresa, ¿no? La sorpresa, incluso el choque tan brutal, ¿no? Para gente que era judía, escuchar a una mujer dando testimonio de la resurrección de quienes pretendían decir que era el Mesías, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? De hecho, fijémonos bien que en el relato del Evangelio según San Juan, concretamente, que es donde más destaca la figura de María Magdalena en los relatos de la resurrección, en realidad es que no la creyeron, ¿no? Parece ser que no la creyeron, ni siquiera los propios discípulos del Señor, ¿no? No la creyeron. No la creyeron, pues primero porque no tenían, ellos todavía no habían despertado, por decir así, a la enseñanza de Jesús acerca de este tema, parecían no haberlo entendido. Pero por el otro lado también debía sorprenderles, ¿no? Que una mujer dijera una cosa así, ¿no? En fin, siendo discípulos de Jesús, por supuesto, y habituados a
a caminar con su maestro y a estar con él y a ver cómo él trataba a la gente, pues fueron realmente muy caballerosos y muy condescendientes al permitirle que hablara. A lo mejor en otras circunstancias, pues otros judíos ni siquiera, no es que no lo hubieran creído, es que ni siquiera lo hubieran escuchado, ¿no? O le hubieran dicho, tú cállate que no tienes aquí nada que decir. No, ellos la escucharon, ¿no? Es evidente que estaban habituados al ejemplo de su maestro, que daba voz a todo el mundo. Pero evidentemente les pareció absurdo y completamente increíble lo que se estaba diciendo allí, ¿no? Y probablemente sus prejuicios como varones judíos, pues también debían jugar una parte importante, ¿no? Como decimos, Jesús supo valorar a lo largo de su vida y ministerio las figuras femeninas, supo reconocer la fe de muchas mujeres, por ejemplo, la propia María, la fe de Marta y María, hermanas de Lázaro y amigos personales suyos, aquella mujer hemorroísa, la que se acercó a tocar el manto del Señor, aquella otra mujer, esto lo narra sobre todo el Evangelio según San Mateo, aquella mujer sirofenicia que se acerca a Jesús pidiendo por su hija y Jesús reconoce que su fe es muy grande y la bendice. Jesús no tuvo los prejuicios, no manifestó los prejuicios que tenían la gente de su época, sobre todo los judíos, en relación con las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que es algo extraordinario y una cosa que era imposible e impensable en su momento. Para mí, personalmente, está muy claro que la revelación primera del gran misterio de la resurrección, bueno, no explicando lo que es el misterio de la resurrección, sino la realidad de que había tenido lugar la resurrección del Señor, el hecho de que eso por primera vez se revelase a mujeres, como decíamos, sin duda obedece a un claro propósito divino de destruir prejuicios y de crear una nueva comunidad, un nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, en la cual esas distinciones ya no podrían tener lugar, ¿no? Es cierto que desgraciadamente, todo hay que decirlo, pues la Iglesia cristiana ha tardado muchos siglos, ¿no?, en reconocer esto, incluso todavía en el día de hoy, desgraciadamente, aunque estamos ya en pleno siglo XXI, pues hay amplios sectores de la Iglesia Universal de Cristo donde parecería que las mujeres son un cero a la izquierda. No debe ser así. La Iglesia está llamada a seguir los pasos del Maestro y la Iglesia está llamada a dar voz a todo el mundo. Sí, en este sentido, algunas iglesias protestantes, iglesias históricas, y entre ellas nuestra iglesia, la Comunión Anglicana, pues ha superado, por así decirlo, al menos en parte de la comunión de iglesias, el hecho de darle autoridad a la mujer y reconocerla también como un apóstol entre los apóstoles, en algunas diócesis, pues permitiendo el orden sacerdotal a las mujeres, cosa pues que algunas otras denominaciones es totalmente impensable y se pueden llevar hasta las manos a la cabeza, como ¿qué están haciendo estos? Bueno, antes de que continuemos, te diría, en este caso de el ángel, ¿no?, que habla a las mujeres, nos habla de una figura de un ángel, y el ángel, cuando les manda a ellas a anunciar la resurrección del Señor, les dice: id a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué menciona el ángel a Pedro, pero por qué también marca esa diferencia entre los discípulos y Pedro? Como si fuesen dos entes diferentes. Efectivamente, y es muy importante que el ángel hiciera esta mención específica. Vamos a ver, como me parece que decíamos ya incluso en el primero de los programas relativos al Evangelio según San Marcos, la figura del apóstol Pedro, San Pedro apóstol, reviste una gran importancia en este Evangelio, ¿no? Dado que, como decíamos, según la tradición o ciertas tradiciones, este Evangelio, el Evangelio según San Marcos, se basa en la predicación del apóstol Pedro en Roma. Es decir, San Marcos evangelista sería
así lo destacan algunos documentos, sería discípulo directo del apóstol Pedro. Entonces, lógicamente, se destaca la figura de su maestro y la figura de aquel que proclamaba el Evangelio, que luego el propio Marcos pues anotaba y le dio forma definitiva en este libro que hoy leemos, ¿no? Con su nombre. Fijémonos bien que de la misma manera que con total realismo, como debe ser, el Evangelio según San Marcos narra la caída de Pedro, recordemos aquello de la triple negación de Pedro, la triple negación del Señor cuando fue apresado, una triple negación que solamente obedecía a algo tan sumamente humano como es el miedo, ¿no? O como dicen algunos, la cobardía. Bueno, pues esa caída del apóstol Pedro, ¿eh? Pues ahora lo que está sugiriendo el texto es su restablecimiento por la misericordia de Dios, ¿no? Lo que leemos en el Evangelio de Marcos, pues no tiene tantos detalles como otros, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan va a hablar de esa triple restauración de Pedro cuando Jesús le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Verdad? Bien, está claro que Pedro va a ser pues una de las figuras capitales, ¿no? Dentro del colegio apostólico, como se suele llamar, el príncipe de los apóstoles le llaman, y el evangelio marcano así lo deja entrever claramente, ¿no? Los otros evangelios, como hemos dicho, aún darán más detalles. Y lo que está diciéndoles el ángel aquí a estas mujeres, decidles a los discípulos y a Pedro, que es dentro de todos ellos una figura particularmente importante, importante por el papel que le da Jesús, importante por su caída y también por su restauración, una restauración que, como decimos, no obedece a méritos propios del apóstol, sino que obedece única y exclusivamente a la misericordia divina, a la gracia de Dios. Bueno, pues a partir de ahí Pedro se convierte en una figura fundamental a la que deben tener en una especial consideración. No hace falta más que leer el resto del Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, para ver que Pedro, el apóstol Pedro, va a ser quien ponga en marcha a partir del día de Pentecostés y ya antes en la comunidad de discípulos, va a ser quien va a poner en marcha la Iglesia universal, que empieza allí en Jerusalén, pero que luego se extendería hasta lo último de la tierra. Pedro va a ser quien inicie, por ejemplo, la misión entre los gentiles con la conversión del centurión Cornelio, también la misión en Samaria, en fin, una serie de puntos del libro de los Hechos que apuntan a Pedro como una gran figura. Lo que hace el ángel en este caso es mencionarlo de forma especial porque Pedro va a ser una gran figura dentro del colegio apostólico. Claro, anteriormente el Señor le había entregado la autoridad, ¿no? Cuando le dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, de una u otra manera, Pedro pues tenía un lugar privilegiado o especial entre los apóstoles, que luego empezaron allí en los Hechos. Vemos, ¿no? Cuando Santiago también parece que tenía gran influencia o primacía o parte de la primacía en la iglesia. Pero bueno, ese tema ya lo trataremos en alguna vez, el tema de los primados, que quien tenía la última palabra entre ellos. Es un problema, nos preguntan que si es un problema de los sinópticos el que a la hora de concluir los evangelios fueran tan, nos dicen aquí, tan cortos a la hora de expresar detalles. Por ejemplo, cuando se nos habla de la ascensión, Mateo dedica muy poco tiempo para la ascensión, Marcos muchísimo menos también, y Lucas es el que lo amplía, porque luego en Hechos de los Apóstoles habla algo referente a ello. ¿A qué se debe que hablen tan poco de la ascensión si era un acontecimiento también demasiado sobrenatural como para no dejarlo pasar muy por alto? Muy buena pregunta. La respuesta a esto es sobre todo el hecho de que los evangelistas, los cuatro evangelistas, ahí no hay diferencia entre ellos, compusieron sus evangelios a partir de diferentes tradiciones
que habían pues recogido de entre las comunidades cristianas, y en el caso, por ejemplo, de Mateo, que fue discípulo directo del Señor, apóstol y evangelista, y lo mismo Juan, según ciertas tradiciones, pues sin duda alguna también obedecían a recuerdos personales o recuerdos particulares de ellos, ¿verdad? Pero hay una cosa que es indiscutible, y es que los 4 evangelistas ya hubieran sido discípulos directos del Señor o discípulos de discípulos, como sería Marcos o como sería Lucas, todos ellos construyen sus evangelios en torno a la semana de la Pasión. O sea, lo que ahora vamos a celebrar a partir de este próximo domingo, que será el Domingo de Ramos, lo que llamamos tradicionalmente en el mundo cristiano la Semana Santa, ¿verdad? Es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Eso lo narran todos, porque ahí está la base de nuestra fe, y eso es lo que hace que el cristianismo exista en el mundo. El cristianismo se basa exclusivamente en estos hechos. El cristianismo no tiene como fundamento, pues, por ejemplo, pues, otras cosas que existen también en la Sagrada Escritura y que tienen su importancia, pero todas esas otras cosas están subordinadas a este gran tema que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y eso lo narran con bastante lujo de detalles, sobre todo si comparamos los 4, ¿no? O si los miramos en uno de estos libros especiales que se llaman concordancias, ¿no? Concordancias de los evangelios, donde se ve los 4 en columnas puestos por temas, y ahí se ve los detalles que dice uno, los que no dice otro, etcétera, y se forma un cuadro de conjunto que es muy interesante. Todo lo que se refiere a lo que sucedió después de la resurrección, una vez que ya los apóstoles, los discípulos, comprendieron que el Señor había resucitado, porque incluso lo vieron, hablaron con Él, Él les reprendió por su incredulidad también. Bueno, pues todo eso, pues lógicamente tiene su importancia, pero está subordinado a lo anterior. Es decir, que de la misma forma que todo lo que sucede, todo lo que acontece en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de la Semana de la Pasión, pues cada evangelista lo narra de una manera. Algunos dan detalles que otros omiten, algunos presentan materiales muy propios que a lo mejor comparten solo 2 o solo 3, otros quizás los 4, pero no suele ser muy habitual. Incluso hay tradiciones y hay enseñanzas que únicamente aparecen en un evangelio en exclusiva. Cada uno tiene su propia tradición, su propio material. Pues lo mismo va a suceder con lo que acontece después de la resurrección. Es decir, que a los evangelistas no les preocupaba demasiado narrar con detalle lo que había sucedido después. De hecho, por ejemplo, si sabemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días de tiempo terrestre, por decir así, con los discípulos, aunque no estaba siempre con ellos, porque da la impresión de que aparecía en un momento y luego desaparecía. Bueno, pues eso lo sabemos gracias simplemente a un detalle que refiere San Lucas Evangelista, pero no en el Evangelio, sino en el libro de los Hechos, que es el segundo volumen de su obra, ¿no? Si, por ejemplo, Jesús restablece al apóstol Pedro, como hemos dicho antes, con esa triple afirmación de su amor por él, eso lo sabemos por San Juan Evangelista. Los demás no dicen absolutamente nada. Si conocemos cuál es la gran comisión, ¿no? Jesús envía para dice que hagamos discípulos a las naciones, lo sabemos simplemente por 2 versículos que contiene el Evangelio según San Mateo. Los demás no dicen nada. Es decir, a los evangelistas no les preocupó en exceso dar una narración exhaustiva, o si queremos decirlo así, un informe exhaustivo de lo que sucedió después de la resurrección. A ellos lo que les interesaba era la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Todo lo que narran antes, algunos narran más, otros narran menos, es como el preludio a eso que va a suceder. Y cuando narran lo que sucede después, algunos muy poco, como hemos visto en San Marcos, otros un poquito más, pero eso también pues queda, pues no vamos a decir en el aire, porque todo tiene su importancia, pero son detalles adyacentes.
no es lo importante. Lo importante es la narración de los eventos pascuales y el testimonio de la resurrección. Y eso todos ellos, los 4, lo conservan bien. Tenemos aquí una serie de algunos comentarios, preguntas, entonces intentamos hacer un solo bloque. En algunas ocasiones, los discípulos de Cristo de hoy en día, o sea, nosotros, somos muy injustos con los discípulos o con las personas del siglo I, nos dice aquí un estimado oyente, ya que hoy en día a nosotros se nos hace tan difícil comprender, razonar y creer ciegamente, nos dice, en la resurrección. Es tan complicado y es tan difícil, y debemos también imaginarnos cómo fue para ellos de impactante el hecho de que se les dijera que el Mesías, el Señor a quien ellos seguían y que habían visto morir en la cruz, había vuelto a la vida de entre los muertos. Era algo insólito. Luego seguimos aquí también con las reacciones. Muchos de los discípulos aún vieron y les costaba creer. Según dice Mateo en la parte final de su evangelio, de que cuando Jesús antes de la ascensión se apareció con ellos y les dio indicaciones, muchos aún dudaban. Y otra hermana nos pregunta, ¿por qué eran tan incrédulos los discípulos? En el versículo 13 de Marcos 16 dice que ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, pero ellos no creyeron, refiriéndose a los 2 discípulos a los que se le apareció Jesús, que luego Lucas nos dice que eran los discípulos de Emaús. Bueno, ¿qué opinas de eso y por qué crees que eran tan incrédulos los discípulos? Bueno, pues escuchando atentamente todas las aportaciones que nos han hecho nuestros amigos, bueno, pues hay que decir que eso son verdades como templos. Así es, tienen toda la razón. Es decir, no se puede negar absolutamente nada de lo que han aportado. Todo eso es verdad. La cuestión de por qué eran tan incrédulos, bueno, pues esa cuestión pues, podríamos planteárnosla nosotros mismos de otra forma, ¿no? Si nosotros hubiéramos estado entre ellos, si nosotros hubiéramos sido discípulos en aquella época, nos hubiéramos creído de buenas a primeras que apareciera, pienso en varones, como sucedía entonces, nos hubiéramos creído de buenas a primeras que unas hermanas de nuestro grupo de discípulos o una concreta como era María Magdalena y las demás que la acompañaban, que vinieran y nos dijeran el Señor ha resucitado, ¿nos lo hubiéramos creído? Pues muy probablemente no, muy probablemente no. Muy probablemente no por una razón. Los evangelios dejan constancia muy clara de que cuando Jesús les hablaba de lo que iba a suceder con él, aquello de vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, etcétera, y será azotado, crucificado, pero al tercer día resucitará, pues hay evangelistas que añaden, y muy bien, la nota que dice que ellos no entendían lo que él decía. A ver, hubiéramos entendido nosotros de haber estado allí, hubiéramos sido mentes privilegiadas que ellos no eran, sinceramente no lo creo. Yo creo que nuestra reacción hubiera sido exactamente la misma, la reacción de incredulidad ante el hecho de que un muerto se levante. No, vamos, eso no sucede, ¿no? Es verdad que alguien podría decir sí, pero ellos habían visto cómo nuestro Señor había devuelto la vida, ¿no?, a algunos difuntos, entre ellos Lázaro, ¿no?, que es el caso más claro de una resurrección auténtica, ¿no?, porque ya habían pasado unos cuantos días desde que había sido enterrado. Los demás eran todos fallecidos recientes. Siempre se podía decir, bueno, es que no estaban muertos, estaban en un estado de coma o de catalepsia, aunque en aquella época nunca hubieran empleado esas palabras, no existían. Probablemente nosotros hubiéramos reaccionado exactamente igual que ellos. Eran incrédulos, pues sencillamente porque eran seres humanos. Y hay ciertas cosas que la mente humana tiene graves dificultades para poder reconocer o para poder aceptar. Tenemos que reconocer que para la Iglesia Universal, todavía hoy, después de tantos siglos proclamando la resurrección, pues aún todos nos podemos cuestionar más de una vez
cómo pudo ser aquello de la resurrección. Y eso no significa ni mucho menos que hayamos perdido la fe o que seamos incrédulos o que seamos otras cosas, no. Es normal que nos planteemos y replanteemos constantemente este asunto, porque realmente es capital para nuestra fe. Dentro de 2 domingos celebraremos el domingo de Pascua, de Resurrección, en toda la cristiandad. Y en todas las iglesias de la cristiandad se proclamará la resurrección de Cristo. Y se proclamará como un hecho que es verdad, un hecho que es cierto, algo que tuvo lugar, algo que aconteció, que dio el carpetazo, como se suele decir, a toda una época de la historia y abrió para siempre otra nueva, ¿verdad? Es uno de esos eventos que son hitos que cierran épocas y abren otras. Lo vamos a seguir proclamando, la cristiandad lo proclamará, pero siempre la cristiandad se cuestionará cómo pudo ser esto, ¿verdad? No somos nosotros mejores que aquellos antiguos discípulos. En su época hubiéramos reaccionado igual. Lo único que, la ventaja que nosotros tenemos sobre ellos es pues que nosotros sí que hemos leído el Evangelio y ellos no. Ellos no tenían el Evangelio en sus manos para poder reflexionar sobre estos eventos. Ellos los estaban viviendo y los estaban viviendo de tal manera que eran incapaces de verlos y en eso pues se parecían mucho a nosotros, que hay muchísimas ocasiones en nuestra vida, en nuestra existencia, con unos asuntos no tan solemnes como, o no tan trascendentales como la resurrección del Señor, pero que tenemos manifestaciones de cómo Dios va guiando nuestro camino, cómo Dios va trazando el sendero por el cual tenemos que caminar y muchas veces tampoco somos capaces de verlo, ¿no? Lo vemos a lo mejor pues muy a posteriori como estos discípulos finalmente sí que creyeron en la resurrección. Eran incrédulos simplemente porque eran humanos. Tu palabra para mis pasos. Antes de finalizar, aprovechamos para agradecer a nuestros hermanos que nos están enviando sus interacciones, sus reacciones. Pedimos disculpa por si alguna se nos ha pasado, alguna pregunta se nos ha pasado ante tal cantidad de mensajes que nos agradecen y nos felicitan por el programa. Queremos agradecer principalmente a los hermanos que nos escuchan aquí en el territorio nacional, nos reportan sintonía y también pues, nos comparten sus interacciones, al igual también que los hermanos que nos escuchan en Francia, en Italia, en Portugal, también en Estados Unidos, en México, Honduras, Nicaragua, Rumanía y Guatemala. También de Venezuela nos han estado enviando reacciones y saludos y algunas también intervenciones. Así que muchísimas gracias y de antemano me disculpo por si alguna pregunta se ha quedado en el aire y no ha podido salir aquí en el programa porque se ha quedado un poco rezagada ahí entre tantos mensajes. Así que muchísimas gracias y mil disculpas a la vez. ¿Quieres decir algo, Tellería? No me dejes hablando solo. Sí, sí, no, lógicamente, como decimos siempre, y además es cierto, y mira, tenemos hoy mismo, sin ir más lejos, no siempre en todos los programas, pero hoy es evidentísimo, ¿no? Debemos estar muy agradecidos, pero muy agradecidos por la audiencia tan extraordinaria que tenemos. Son ellos realmente los que están haciéndonos el programa. Y mira, en estas últimas aportaciones, como hemos dicho, son todo verdades como templos. No se puede comentar nada, ¿no? Realmente todo lo que están diciendo nuestros amigos es verdad. Totalmente. Totalmente. Tellería, para ir finalizando, ¿queda inconcluso el Evangelio según San Marcos? Es la pregunta que nos esperábamos, evidentemente, ¿no? Claro, al decir claramente que los mejores manuscritos concluyen en el versículo 8 y que todo lo que aparece después en nuestras versiones al uso en la Biblia, pues son añadidos, claro, pues queda ahí en el aire la cuestión, ¿verdad? Hay muchos que dicen que sí. Muchos dicen sí, si el Evangelio se termina realmente, si Marcos 16 concluye en el versículo 8, eso quiere decir que ha quedado inconcluso, que se ha perdido la última parte o algo ha ocurrido. Bueno, es una opinión. Personalmente, creemos que no queda inconcluso por una razón. Fijémonos que el texto de San Marcos 16, 8 concluye con unas mujeres
unas pobres mujeres, pensemos lo que hemos dicho antes de cómo era la condición de la mujer en el mundo judío de hace 20 siglos, unas pobres mujeres llenas de temor por lo que han escuchado, por lo que han visto, por lo que se les ha encomendado, ¿no? Una misión que era aparentemente absurda, de manera que muy fácilmente podrían ser tachadas de insensatas o peor, de embusteras o peor todavía, de locas, ¿eh? No creemos que sea inconcluso por una razón, porque todo lo que la proclamación de lo que había sucedido, esa proclamación de los hechos portentosos de nuestro Señor, esa proclamación de su pasión, de su muerte y ahora, en las palabras de ese mensajero celestial, ¿no?, de su resurrección, todo eso exige, por encima de cualquier otra cosa, exige fe, exige confianza, que es pariente muy cercano de la fe, y exige esperanza, que es el producto directo de la fe, el producto directo de la confianza. A ver, el Evangelio, según San Marcos, no es que quede inconcluso. Inconcluso significa que se ha perdido algo, que algo le ocurrió al evangelista y no pudo terminar. No, personalmente no lo creemos. Por supuesto que respetamos a quienes digan que sí, pues no faltaría más. Pero creemos que no ha quedado inconcluso, sino que lo que ha quedado es abierto, que no es lo mismo. Abierto deliberadamente por el evangelista, por una razón. Porque aquellas mujeres fueron los primeros heraldos, que tendrían todos sus problemas a la hora de dar su testimonio. Bueno, por los demás evangelios lo sabemos, no las creyeron, evidentemente, y los evangelios son muy, muy cautos a saber lo que tuvieron que escuchar las pobres, o a saber qué comentarios se hizo de ellas, ¿no? Incluso en el círculo de los discípulos de Jesús es imposible saberlo, ¿no? Pero no sería extraño, ¿no? Pero es que lo que iniciaron aquellas pobres mujeres, ahora estamos continuándolo nosotros. Es decir, lo está continuando la Iglesia, ¿eh? Y la Iglesia todavía hoy, como hemos dicho antes, lo hace siempre, pero de forma muy especial lo haremos dentro de 2 domingos, en el domingo de Pascua de Resurrección. Aún estaremos cumpliendo el cometido, que no se ha terminado aún, porque hasta que el mundo sea mundo se seguirá haciendo. La Iglesia seguirá, como aquellas mujeres, proclamando la resurrección de Cristo. Y muchas veces, no en países como los nuestros, que son países de cultura cristiana, de civilización cristiana, a pesar de todos sus graves errores históricos y demás, pues son países cristianos, no aquí, pero a lo mejor hay todavía países en este mundo, y los hay, desgraciadamente, donde la religión cristiana está proscrita, o está perseguida, o está prohibida, ¿verdad? No son muchos, pero los hay, ¿no? O países donde, sin estar abiertamente prohibida, sí que está estigmatizada. La proclamación de la resurrección de Cristo, ¿no?, es en este caso un acto de heroicidad. Es el exponerse, como aquellas mujeres, pues a ser tachados de todo, ¿no? Es decir, como decimos, sin duda que habrá quienes piensen que ha quedado inconcluso y que por eso fue necesario añadir lo que aparece en esos manuscritos menores, pero hay quienes pensamos que no quedó inconcluso. El evangelista le dio la forma que le dio y que hizo que concluyera en San Marcos 16:8, porque la misión de la Iglesia, esa proclamación de la resurrección, del triunfo de la vida sobre la muerte, del triunfo de Cristo sobre los poderes que lo habían condenado, esa proclamación sigue vigente hoy y se seguirá haciendo en muchos sitios con temor, se seguirá haciendo en muchos sitios con reparo, pues con mucho cuidado, pero se seguirá haciendo. No ha concluido y, como hemos dicho, el día que sea el fin de este mundo, cuando nuestro Señor regrese realmente para recoger a su pueblo, en ese momento ya la proclamación de la resurrección habrá concluido para siempre. Hasta entonces seguimos siendo nosotros esas mujeres pues asustadas, esas mujeres pues que a lo mejor tuvieron dudas, evidentemente, pero que se dispusieron a cumplir con la misión que se les había
encomendado a pesar de todos sus temores, porque creían, porque tenían confianza y porque tenían esperanza. Pero no olvido tu voluntad. Bueno, pues aquí hemos finalizado, queridos hermanos oyentes, esta serie de reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. Recordarles que en nuestro canal de YouTube ahí tienen todos los programas completos, desde el primero hasta este último, de reflexiones en torno al Evangelio. Pueden allí, pues en la lista de reproducción con el título de San Marcos, Evangelio según San Marcos, ahí pueden disfrutar de todos los programas para tener pues una visión completa de todo este estudio que hemos llevado a cabo en torno al Evangelio. Aquí finalizamos esta serie de reflexiones, esperando que haya sido de gran bendición para vosotros. Agradecemos todas vuestras interacciones que habéis tenido con nosotros desde el programa 1 en torno al Evangelio. Gracias también por los testimonios que nos compartíais en programas anteriores de cómo a través del programa había despertado ese interés por retomar la lectura del Evangelio, por disfrutar de la lectura en torno al Evangelio. Así que muchísimas gracias, porque también yo creo que esto de una u otra manera nos anima, ¿no, Tellería? Para continuar. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos. Finalizamos. A todos los hermanos que nos han estado compartiendo también sus reacciones a través de nuestras redes, principalmente de nuestro canal de nuestro WhatsApp. Gracias por sus comentarios, mensajes, aportes. Les invitamos para dentro de 8 días, aquí a la misma hora, a través de Radio Anglicana, vamos a tener un programa especial dedicado a la Semana Santa, y después ya en el tiempo de la resurrección, en el tiempo de Pascua, comenzaremos pues el nuevo bloque de estudios, que creo que vamos al Antiguo Testamento. Vamos uno del Nuevo, uno del Antiguo, uno del Nuevo, uno del Antiguo. Así que dentro de 8 días tendremos un programa especial de Semana Santa, así le vamos a llamar, ese es el título, especial de Semana Santa. De manera que pueden ya también, a partir de hoy, ir pensando o ir enviándonos preguntas en torno a este tema sobre la semana, todo lo relacionado a la Semana Santa. Pueden hacer sus aportes, sus dudas y sus comentarios, o también sus impresiones en torno a ello. Dentro de 8 días a la misma hora, aquí a través de Radio Anglicana. Y antes de despedirnos, pues también agradecemos de corazón a nuestro hermano Juan María Tellería por este tiempo que nos dedica y estos conocimientos que también comparte con todos nosotros como pueblo de Dios. Reverendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, a ti como director del programa, a todo el equipo, y por supuesto muchísimas gracias de corazón a nuestros amigos radio oyentes. Totalmente. Y que vivan las mujeres, nos dicen desde los Estados Unidos. Pues tienen razón. Primeras anunciadoras de la resurrección. Queridos hermanos, hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. No olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS.